Siempre pensé que con los años, mi relación con mi madre se suavizaría, que con el tiempo, las canas y las enfermedades se irían limando los rencores, pero no fue así. Mi madre nunca me perdonó que no me quisiera casar con don Rogelio, aquel que era un comerciante viudo y con dinero, que según ella era el mejor esposo para mí, sin importarle de que ese hombre me llevara más de 15 años. Yo estaba enamorada de otro, un muchacho con quien finalmente terminaría casándome por amor, pero que, para mi mala suerte, aquel matrimonio no funcionó. Terminé divorciada, sin hijos, sin casa, con la vida desmoronándose poco a poco. Al final tuve que regresar a vivir con mi madre, esa casa fría donde crecí, donde cada rincón me recordaba lo distante que siempre fue ella conmigo. Así que en ese momento vivíamos juntas, ella muy enferma y yo trabajando jornadas interminables para ayudarle a pagar los gastos médicos. Cuando su salud empeoró, me pidió que contratara a alguien de planta para cuidarla. Decía que yo no podía con todo, que mi presencia no bastaba. Me dolió escucharlo, pero tenía razón. Apenas la veía en las mañanas antes de irme y en las noches cuando volvía del trabajo. Fue por esto que llegó a nuestra vida una enfermera. Recuerdo la primera vez que la vi. Se llamaba Lucía. Era alta, delgada, muy callada, con una rectitud casi militar. Su uniforme impecable, su cabello negro perfectamente recogido. Apenas hablaba, y cuando lo hacía su voz era suave pero firme. Al principio me tranquilizó saber que mi madre estaría bien cuidada. Me decía a mí misma que no debía sentir celos ni desconfianza de la enfermera. Después de todo, no era un trabajo fácil. Pero algo me inquietaba después de un tiempo, y es que mi madre, quien siempre había sido muy retraída, tan fría con las nuevas amistades, comenzaría a reír con Lucía. Reían bajito como cómplices, como pretendiendo que yo no escuchara, pero abría la puerta del cuarto y las encontraba susurrando, aguantándose la risa. De inmediato se callaban. Mi madre me miraba de reojo, con una mezcla rara de cariño y resentimiento. Los días se hicieron semanas, las semanas meses. Lucía no faltaba un solo día, nunca tuvo uno de descanso. Muy puntual, muy discreta, silenciosa. Conmigo era cortés pero distante, pero con mi madre parecía otra. Le contaba historias, le traía infusiones para que supuestamente descansara mejor. Yo no decía nada, dejaba todo en sus manos. Incluso hasta sentí que estaba exagerando, pero en fin, mi madre estaba bajo el cuidado de alguien que aparentemente la quería y se preocupaba por ella. Eso para mí ya era suficiente. Pasaron 6 meses así. Entonces Lucía me avisó que estaba muy cansada, que necesitaba mínimo una semana de vacaciones. Ella me aseguró que mandaría a una suplente. Mi madre se negó rotundamente. Ella no quería a otra enfermera. Me dijo que se sentía bien y que ella podía cuidarse sola esos días. Y a mí me pareció muy raro la firmeza con lo que lo decía. Yo insistí con mi madre, pero no hubo manera. De esta forma Lucía se fue unos días de descanso. Y la casa quedó con una sensación extraña de vacío. Los primeros 2 días mi madre parecía estar muy bien. Se movía lento, pero luego empezó todo a cambiar. Se quedaba ausente, perdida en su mente, con la mirada fija en la ventana. Casi no quería comer. Incluso a veces parecía que ni me reconocía cuando le hablaba. Me decía a mí misma que era el cansancio, que era la enfermedad que iba avanzando. Quizá en tanto tiempo que estuvo Lucía ahí, yo me había distanciado de mi madre al grado de no entender que su enfermedad ya iba muy avanzada, pero dentro de mí sentía un frío, una inquietud que no me dejaba dormir. Las noches también se volvieron muy extrañas, más oscuras de lo que ya eran. Se los digo porque por la ventana yo alcanzaba a percibir por las noches, justo al pasar de las 12, cómo es que un aleteo sonaba al pie de esta. Enseguida se escuchaba como si ese mismo aleteo volara por encima de la vivienda, haciendo una especie de círculos. Aquello la verdad era escalofriante.
sobre todo porque se escuchaba ser como una ave muy grande. Jamás había ocurrido algo así en esa casa, y menos en plena ciudad. Yo me levantaba y miraba por la ventana, pero no había nada, ni pájaros ni sombras, solo ese ruido y el corazón latiéndome en el pecho. Traté de ignorarlo. Al día siguiente, pues tenía que madrugar para el trabajo, pero cada noche el aleteo estaba ahí, como si se tratara de un aviso. Una noche regresé un poco más tarde de lo habitual del trabajo. Había tenido que cubrir un par de horas extras, así que iba muy cansada. Cuando entré a la casa había un profundo silencio. Todo estaba oscuro. Caminé hasta el cuarto de mi madre para ver cómo estaba, y al abrir la puerta, sentí que todo el mundo se me vino encima. Mi madre yacía en el suelo, con las venas cortadas. La sangre inundaba la habitación. Había manchas en las sábanas, en el piso. Sus manos estaban paralizadas, completamente empalidecidas. Aquello era horrible. De inmediato grité, me lancé hacia ella, la tomé en mis brazos y su cuerpo estaba muy frío. Llamé a la ambulancia con las manos ensangrentadas, pero ya era tarde. No se podía hacer nada. El olor metálico de la sangre me llenó la nariz, y el silencio de la casa era tan pesado que sentí que me aplastaba. Los paramédicos llegaron, la policía también. Me hicieron preguntas y tomaron fotos, levantaron su declaración, pero quizá por lo impresionante de la escena, no me había dado cuenta de que mi madre, ahí cerca de su cadáver, había dejado una carta. La encontró uno de los oficiales y me la entregó, así que me puse a leerla. En esta carta mi madre decía que estaba cansada de lidiar con la vida, con la enfermedad que la estaba matando de esa forma tan horrible, que Dios la esperaba del otro lado de la muerte, que Él mismo la había llamado a través de la ventana con una extraña presencia que se le apareció varias noches. Además de esto, mi madre decía que desde un par de días atrás había sentido un impulso muy grande por arrebatarse la vida, por evitar el sufrimiento de sus últimos días ante la enfermedad. Y yo solo de leer, sentí un vacío en el estómago. Aquella era su letra, pero no sé, mi madre era una mujer que amaba la vida, que no importando que estuviera sufriendo, ella siempre habló de llegar hasta el final, de aceptar el dolor, los momentos difíciles. Simplemente lo que estaba escrito parecía que no lo había puesto ahí mi madre. Esa no era ella, o al menos no la que yo conocía. Sentí mucho dolor de no haber podido limar asperezas con mi madre. Yo sabía que desde toda la vida ella tenía algo contra mí, una especie de control obsesivo, lo cual siempre trajo grandes conflictos, pero tenía que aceptar la realidad. Mi madre ya estaba muerta, y lo que no se había logrado en vida ya no tenía remedio. Después del funeral de mi madre, todo era silencio. La casa se sentía más vacía que nunca. Toda mi vida estaba patas arriba. Sentía culpa por no haber estado más tiempo con mi madre, por no haberme dado cuenta de lo que pasaba. Me repetía que fue la enfermedad, que fue la depresión, que no podía haber hecho nada por ella, pero por dentro, mi intuición me decía que había algo más detrás de todo. Los días pasaron lentos hasta que llegó la llamada del abogado de mi madre, el licenciado Herrera. Me citó en su despacho para la lectura del testamento. Fui sin esperar nada especial. Después de todo, yo era su única hija, y supuse que se trataba de un trámite doloroso. De alguna forma, yo por lógica sabía que la casa donde vivía mi madre pasaría a mis manos, que todo lo que ella había dejado sería para mí. Sin embargo, cuando entré a la oficina me encontré con una escena que me dejó helada. Ahí se encontraba la enfermera Lucía, sentada, impecable, con el mismo uniforme blanco que usaba en casa, como si fuera a trabajar. No entendí qué hacía esa mujer en la lectura del testamento. Me senté frente al escritorio del licenciado y traté de no mirarla. El silencio era espeso, la incomodidad también. El abogado aclaró la voz con una garraspera y me miró con incomodidad y comenzó a leer. Mi corazón se fue acelerando a medida que escuchaba las palabras. Y es que mi madre, en estas, dejaba como única heredera a Lucía la enfermera. Le había dejado la casa, las cuentas, los muebles,
todo en absoluto, y yo, su única hija, solo estaba ahí como testigo legal para que no pudiera reclamar nada. Decía el testamento que aquello era su última voluntad, consciente y plena, y que la enfermera había sido su verdadero apoyo y su consuelo en sus últimos meses de vida. Sentí como si me arrancaran el aire. Quise decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Lucía no me miró ni una sola vez. Mantenía la vista firme al frente, con una calma que me revolvía el estómago. Cuando el abogado terminó de leer, me explicó que la firma era auténtica, que todo estaba en orden, e incluso me dijo que mi madre le había mandado llamar a la casa para así certificar personalmente aquello. Me dijo el abogado que aquello era completamente legal, porque mi madre, cuando hizo esos ajustes, era una mujer absolutamente consciente y con la capacidad para tomar decisiones de ese tipo. Ya no dije más. Mi dignidad no me lo permitió. Salí del lugar con las manos temblando. Ni siquiera me despedí de Lucía. Me subí a mi coche y manejé sin rumbo hasta que caí en cuenta de que yo ya no tenía siquiera dónde vivir. No podía reclamar la casa, no podía tocar los muebles. Solo me quedaba mi ropa y ese auto que había comprado con mi propio dinero. En cuanto pude fui a la casa, saqué mis cosas personales y en cuanto ya iba saliendo, ahí estaba esa mujer. Le entregué las llaves y le dije que disfrutara la casa, que ahí había recuerdos muy valiosos de mi familia. Pero aquella señora lucía muy fría. Simplemente agarró las llaves y ni las gracias me dio. Terminé rentando un departamento ligeramente amueblado, con solo lo básico. No me importaba porque estaba contenta de que con mi propio dinero yo había conseguido ese espacio. Ya no tenía que ver caras ni soportar humillaciones, aunque me daba coraje aún con mi madre. Finalmente eran sus cosas. Si ella lo había decidido así, pues ya no podía hacer nada. Lucía, mientras tanto, un par de semanas después, puso la casa en venta. Me dio mucho coraje pasar cerca de la casa y ver que había un letrero enorme colgado en la reja. Aquel letrero de "se vende" me hizo que se me retorciera el estómago del coraje. Eso fue lo que terminó de indignarme. Aquella mujer no quería vivir ahí, pero sí quería el dinero. Eso me quemaba por dentro. No entendía qué tipo de lazo sentimental pudo haber formado con mi madre como para poder merecer esa herencia. Me preguntaba qué tipo de manipulación utilizó para convencerla de que ella lo merecía todo. Esto dio pie a que yo comenzara a investigarla. Al principio no fue fácil, pues Lucía era muy reservada. No tenía redes sociales ni fotos públicas, apenas datos laborales. Pasaron semanas y yo solo obtenía migajas de información, pero ahí, poco a poco, pude rastrear en dónde había trabajado, y con esto pude dar con uno de sus ex compañeros del hospital, quien me dijo que Lucía era una mujer muy rara, muy devota a cosas oscuras, que por ahí se decía que le gustaba utilizar las energías. De forma más concreta, le gustaba la brujería. Aquel muchacho no me pudo decir más. No le constaba que aquello fuera verdad, pero ahí entendí que esa Lucía tenía una parte muy turbia. Fue para una noche en mi departamento. Me senté frente al espejo y me vi a mí misma, con ojeras, el cabello descuidado, la mirada perdida, la misma mirada que vi en doña Elvira, mi madre, los últimos días. Ahí me juré que iba a descubrir toda la verdad. La pista definitiva me llegó por casualidad, y es que por parte de una conocida, la cual tenía una casa cerca de un hospital. Ella siempre había utilizado esa casa para rentarla a trabajadores o a estudiantes, y ella misma me dijo que durante un tiempo Lucía había estado viviendo en esa casa, rentando una de las habitaciones compartidas. Cuando le di la descripción de Lucía, aquella amiga me dijo que en efecto sí era ella, que era la misma chica, pero que la había corrido de la casa. La razón es que a Lucía le encontró que tenía un altar de brujería en su habitación y que estaba haciendo unos trabajitos a algunos inquilinos. Y es que las compañeras que vivían con ella fueron quienes la reportaron. Por eso es que mi amiga, como dueña de aquella casa,
Se tomó la libertad de invadir la privacidad de Lucía. Y aquello no era todo. Mi amiga me sacó el celular y empezó a mostrarme fotografías de lo que había tomado. En aquellas imágenes se veía lo que Lucía tenía como altares. Tenía velas negras, frascos con líquidos, trozos de papel con nombres escritos, muñecos de vudú y toda clase de artilugios. Definitivamente esta era la pieza que me faltaba. Todo encajaba, porque recordé que Lucía le anduvo dando unas infusiones supuestamente muy buenas a mi madre. Seguramente con estas y con alguna otra clase de brujería es que Lucía habría conseguido dominar la mente de mi madre. Seguramente de esta forma la amansó hasta que cedió su voluntad y logró conseguir lo que buscaba. De inmediato le agradecí a mi amiga. Estábamos ambas indignadas por lo ocurrido y de forma personal decidí buscar ayuda. No podía ir a la policía con esos argumentos, me tomarían por loca. Así que hice lo que tantas otras personas desesperadas hacen, acudí a una bruja. Me recomendaron a doña Piedad, una mujer mayor que vivía en un barrio viejo y que decían veía cosas, hacía trabajos, limpias, amarres y demás. La primera vez que la vi me recordó a mi abuela. Aquella mujer me miró largo rato, sin decir mucho. Estuvimos platicando un rato y yo, con la voz rota, le conté todos los detalles del caso, desde que Lucía llegó a la casa hasta que mi madre murió. La mujer me escuchó en silencio como si ya lo supiera todo. Cuando terminé, la mujer me pidió que le llevara las cenizas de mi madre. Solo de esa forma, ella podría saber qué fue lo que pasó. En ese momento no las tenía, así que le prometí volver por la noche. Y así fue. Una vez que coloqué aquel recipiente con las cenizas en las manos de la señora Piedad, me di cuenta que estaba abriendo una puerta que ya no podría cerrarse. La señora Piedad terminó colocando aquel recipiente sobre un plato que tenía en la mesa. Durante un momento no cantó ni habló, solo se me quedó mirando, como si oyera algo de lejos, como si alguna entidad invisible le susurrara las verdades al oído. Después de un instante tomó un poco de sal de un bote, lo dejó caer alrededor del recipiente de las cenizas y encendió una vela. El silencio se hizo tan hondo que escuché mi respiración y de pronto hubo un aleteo afuera de la casa, justo junto a la ventana. Me encogí nerviosa porque había recordado que eso era el mismo aleteo que había sonado en la ventana de la casa. Estás escuchando lo mismo que yo, ¿verdad, muchacha? Pues fíjate que no estamos solos. Alguien ha venido a ver qué pasa, pero debo decirte que eso que está allá afuera fue lo mismo que mató a tu madre. Es la energía de alguna persona que jamás tuvo buenas intenciones hacia tu difunta señora. Puedo ver que en este trabajo hubo un amansamiento, y este le entró a través de unas bebidas que le dieron a tu madre. Créeme que tu madre nunca vio a Dios, sino a algún demonio oscuro que fue invocado para llamarla. Lo triste es que tu madre obedeció, y de esta forma, la mujer que dices fue su enfermera pudo obtener lo que tanto quería. La verdad me duele mucho, muchacha, pero esto es lo que pasó. La señora Piedad decía aquello con mucha firmeza, con una gran seguridad. Sentí que me ardían los ojos. El nudo en la garganta me cortaba el aire, y la señora puso su mano sobre la urna de las cenizas y cerró los ojos. Pasaron algunos segundos. Yo apretaba las uñas contra las palmas para no llorar, porque aquella verdad era muy difícil de afrontar. Lo que sí te puedo decir, muchacha, es que tu madre no te odiaba. A tu madre la doblaron en sus últimos días, para que ella te descartara como hija, pero en realidad créeme que ella, por lo que puedo ver y sentir, ella jamás fue capaz de abrazarte, de decirte que te amaba, que eras su hija y eras su mejor regalo en esta vida. Pero te aseguro que así fue. Solo que a tu madre la vida se encargó de endurecerle el corazón, de bloquear sus sentimientos. Pero en realidad créeme que ella, de no haber sido intervenida con brujería, en su lecho de muerte te hubiera abrazado, te hubiera dado un beso y te hubiera dicho que te amaba.
Por eso es que tu madre no está en paz en este momento, muchacha, porque la han llamado desde un sitio que no es de Dios, y esto, te aseguro que lo voy a cortar, le voy a dar el descanso que merece. La señora Piedad estuvo en silencio un momento. Después, puso bajo el recipiente de las cenizas de mi madre una papeleta con el nombre completo de Lucía y una fecha. Me pidió que repitiera detrás de ella unas palabras sencillas, donde indicaba que lo malo debía devolverse a quien lo había mandado, que lo propio regrese a su dueño, que lo que estuviera amarrado se suelte. No hubo truenos, no hubo humo colorido, solo una vela que se inclinó un poco, y el aleteo en la ventana que de pronto se quedó callado. Todo aquello era la confirmación de que habíamos sido escuchadas, y finalmente nuestro trabajo había terminado. Al volver a casa esa noche pude dormir por fin. Después de la muerte de mi madre, me había surgido un insomnio profundo, pero esa noche ya no. Sentía mucha paz. Los días siguientes la rutina siguió su curso, pero hubo una novedad. La venda de la rabia se me aflojó, y cada vez que pasaba por la casa, al mirar el letrero de "se vende", ya no lo veía con coraje. Aquel ya no era un puñal que se enterraba en mi ego, en mi conciencia. Solo veía aquello como un recordatorio de todo lo que había pasado. Pero lo raro es que el cartel duró mucho tiempo ahí colgando de aquella reja. Se bamboleaba con el viento. Pasó un mes, luego 3, luego pasó un año. Ya se veía más deteriorado. El sol le había comido la tinta. Vi cómo la fachada se fue llenando de polvo, y me di cuenta que había dificultades para que esa casa se vendiera. Por esta razón es que decidí marcar a la inmobiliaria que la había puesto a vender. Al principio nadie contestaba, pero después de varios intentos, la persona que me atendió me dio una noticia que me impactó muchísimo. Cuando pregunté por esa propiedad, me dijeron que ya no estaba en venta. Pero ¿cómo había pasado aquello? La cosa es que, según palabras del asesor, la dueña había fallecido. Lo dijo rápido y seco, pues yo insistí mucho que quería comprar esa casa. De hecho, me pidió una disculpa, porque nunca habían ido a pasar para retirar el anuncio, pero me dijo que lo harían a la brevedad. Le pregunté que cuándo había muerto la dueña. Muy tímido el asesor, me dijo que había sido meses atrás. Me dijo que no podía darme más detalles. Se despidió y colgó la llamada. Aquella noticia no me alegró, pero tampoco me entristeció. Para mí todo aquello era una certeza de que lo que das regresa, y cuando lo hace, no le importará saber que la vida ya te está arrastrando, simplemente llegará a aplastarte. Esa noche encendí una vela en el piso de mi departamento. No hice altar, no dije palabras grandes. Esa noche le dije a mi madre que se había hecho justicia. Mis palabras salían al viento, en espera de que llegaran y atravesaran la dimensión, para que así llegaran hasta mi madre. Iluminándome solo con esa vela, le pedí perdón. Le dije que yo también había cometido muchos errores, que la vida nos había puesto a prueba, y por eso es que habíamos mordido el anzuelo. Le hice saber que me dolió su última carta, pero que yo sabía que no se trataba de ella, sino de una alteración que había sido hecha con brujería. Le pedí perdón nuevamente, lloré. Le dije que la amaba y me quedé ahí tirada llorando un buen rato. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando abrí los ojos, les aseguro que desperté porque sentí que algo me acariciaba el cabello, como las manos de mi madre cuando yo era una niña. Me levanté rápidamente de un sobresalto y les juro que al final del pasillo pude ver un pequeño destello, una especie de luz que se fundió en la oscuridad, que desapareció. Para mí aquello fue una manifestación de mi madre, quien vino desde algún punto de la muerte, simplemente para despedirse, para darme a saber que ya estábamos en paz. No recuperé nada material. Aquello iba a ser imposible. Y finalmente la casa quedó a nombre de nadie. Hasta la fecha sigue abandonada. Está llena de tierra y de polvo. Sé que a lo mejor no estoy en una condición económica como debiera estar si es que hubiera recibido esa herencia,
pero la verdad es que sigo viviendo muy ligera. Estoy viviendo tranquila, ganándome la vida con mi esfuerzo, con mi trabajo. He entendido que la paz no pide papeles y que la luz verdadera no entra por la ventana, sino que se enciende dentro de nuestro ser. Estoy tranquila sabiendo que mi madre ahora sí descansa en paz y que algún día que muera me reencontraré con ella. Pero también sé que Lucía debe de estarse retorciendo en el infierno, porque lo que ella hizo fue algo horrible, y lo que ella hizo en vida seguramente tendrá un alto precio que está pagando más allá de esta muerte. Y si algo entendí también, es que, por más que una persona parezca de confianza, que se deje mostrar muy servicial porque su labor así lo permite, jamás le des la confianza, porque muchas veces la tragedia, la muerte, entra a tu casa de la mano de un extraño que al principio podrá brindarte una sonrisa, pero después al darte la media vuelta, cuando estés desprevenido, no le importará utilizar lo que tenga a la mano para destruirte.